Si alguien te está atacando por detrás, intenta arañarle. Conseguirás una muestra de su ADN en las uñas. Si estás perdido por el desierto, no te bebas tu propia orina. Solo conseguirás deshidratarte aún más. Si estás en la playa y te pica una medusa, no te orines en la herida. Es muy probable que las bacterias infecten la herida. Tu bebida huele a canela, no te la bebas. Es muy probable que esté envenenada. Sí, revisa siempre los asientos traseros del coche antes de empezar a conducir. Los criminales suelen esconderse detrás para poder secuestrarte por sorpresa. Si estás perdido por el desierto y ves muchos animales muertos, huye lo antes posible. Una manada de hienas está muy cerca y te comerá. Si tu casa empieza a oler a pescado sin ningún motivo, 9 de cada 10 veces es por un incendio eléctrico. Si estás atrapado en un centro comercial y no hay luz, busca ceras de colores. Arderán fácilmente y servirán como velas. Si eres idiota y duermes con tu móvil, ten cuidado. Si se calienta mucho, explotará fuego y quemará toda tu casa. Si alguien parece estar borracho pero no ha bebido nada de alcohol, pídele que sonría. Si tiene la sonrisa torcida, está sufriendo un derrame cerebral. Si te encuentras a un perro abandonado pero no te ladra, ni se te ocurra acercarte. Está analizando si eres una amenaza y te comerá vivo. Si te quedas sin gasolina en medio de la nada y no tienes cobertura, haz una hoguera con las ruedas. El humo se verá a miles de kilómetros y vendrán los bomberos. Si te encuentras con un mapache, no te acerques. Aunque parezcan amigables, con un solo mordisco te pueden transmitir la rabia mortal. Si te ha mordido una serpiente venenosa, mantén la calma. Si tu corazón se acelera, el veneno se mezclará con tu sangre y morirás. Si rompes una torre eléctrica, no levantes los pies del suelo. Se ha creado un campo electromagnético y si no estás conectado con la Tierra, morirás. Aunque no tengas cobertura en el móvil, siempre puedes llamar al 911 para una emergencia, ya que tu móvil se conectará a la torre eléctrica más cercana. Si estás en una cita pero tienes un grano, no lo explotes. Se te infectará toda la cara de color rojo y harás el ridículo. Si eres un guarro y te manchas el pantalón al mear, mójate con más agua el pantalón. Pensarán que solo te has mojado al lavarte las manos. Si estás comiendo fruta y tiene sabor a pelo, es muy probable que seas alérgico. Si alguien está intentando ahogarte con una almohada, solo gira la cabeza hacia un lado y tendrás un pequeño hueco para respirar. Si estás en un casino y ganas mucho dinero, sal de ahí lo antes posible. Es un truco que utilizan los casinos para que sigas jugando y pierdas todo tu dinero. Si te despiertas por un olor a gas muy fuerte, no enciendas la luz. Una sola chispa del interruptor podría hacer explotar toda tu casa. Si cazas un animal en el bosque, no te lo comas. Es muy probable que tenga virus mortales y su carne te matará. Si estás en una piscina y el agua sabe a metal, sal de ahí lo antes posible. Un cable ha creado un cortocircuito y podrías morir electrocutado. Si estás atrapado en una isla desierta, no bebas el agua de los cocos marrones. Tienen unos aceites que te darán deshidratación. Mejor busca cocos verdes a punto de caer. Si estás atrapado en un edificio en llamas, no utilices el ascensor. Es muy probable que se rompa durante el incendio y te quedes atrapado. Si en tu móvil aparece una aplicación que no conoces, bórrala lo antes posible. Es muy probable que esté robando tu información. Si te secuestran dentro del maletero de un coche, desconecta los cables de las luces de freno para que la policía detenga el coche y golpea la puerta dando patadas para llamar la atención. Si te hacen bullying y tienes el pelo largo, córtatelo ahora mismo. Si te intentas escapar durante una pelea, te cogerán del pelo para pegar. Si ves dinero cayendo de un edificio, no lo intentes recoger y sal de ahí lo antes posible. Es un truco que utilizan los terroristas para juntar a mucha gente en un mismo sitio. Si estás en una piscina y ves a un niño ahogándose, no lo ayudes. El niño te cogerá y si no sabes nadar os ahogaréis los dos. Si te estás muriendo de frío pero empiezas a notar mucha calor, no te quites la ropa. Estás a punto de morir y tu cuerpo está utilizando toda su energía para calentar tus órganos. Si eres idiota y miras el microondas cuando está encendido, ten cuidado. La radiación te puede generar un derrame cerebral. Si eres idiota y te muerdes la lengua comiendo picante, corre para beber mucha agua. El picante ha quemado la herida y podrías perder la lengua. Estás comiendo algo dulce pero notas un sabor ácido, corre al médico lo antes posible. Te has comido una bacteria envenenada y morirás. Si el hielo de tu bebida no puede flotar, no te la bebas. Es muy probable que esté envenenada. Si estás a punto de caer desde una gran altura, intenta saltar en lugar de caer para aterrizar de pie. Es muy probable que te rompas las piernas, pero al menos sobrevivirás. Si ves una horda de pájaros volando por el suelo, huye lo antes posible en la misma dirección. Un tornado muy fuerte está a punto de atacar. Si eres idiota y tienes muchos tatuajes, tápatelos antes de entrar a un barrio peligroso. Los criminales te confundirán con un pandillero enemigo y morirás. Si tienes que cruzar un río congelado, quítate la ropa. Cuando se moje pesará miles de kilos y cruzarás tan lento que podrías morir de hipotermia. Si encuentras muchos huevos grandes en tu casa, llama a la policía. Una serpiente madre ha invadido tu casa. Si estás en tu casa por la noche y un ladrón entra a robar, apaga las luces. Tú conoces tu casa mucho mejor que el ladrón. Si te hacen bullying y siempre te roban la comida, pon laxantes dentro de la comida. Tendrán mucha diarrea y no volverán a robar. Si rompes un panal de abejas, no te escondas debajo del agua. Se quedarán esperando para picarte cuando salgas a tomar aire.